Saludos jóvenes, soy Maribel Ramírez, su maestra de matemáticas, y estoy aquí para compartir con ustedes un tema llamado sistema métrico decimal que pertenece a nuestra unidad de medidas. El sistema métrico decimal es el que en la actualidad llamamos Sistema Internacional de Unidades. En ese tiempo, por la época de la Revolución Francesa, cuando fue aceptado, se llamaba sistema métrico decimal. Bien, este surgió con lo que es la necesidad que tenían las personas en ese tiempo de realizar sus actividades comerciales, de agricultura y todo eso. Y para medir utilizaban lo que eran las partes fundamentales del cuerpo. Pero había una situación, que las partes que utilizaban del cuerpo era la del rey o la del faraón de ese tiempo. Y como todos se imaginarán, no todos tenemos el mismo tamaño en nuestras partes del cuerpo. Y por eso surgieron bastantes dificultades y disputas entre ellos, porque cuando querían hacer alguna actividad de esas comerciales, se llevaban de la medida del faraón y no le daba porque las medidas de ellos eran distintas. Entonces, como vemos aquí, utilizaban lo que eran diferentes partes del cuerpo, utilizaban el codo, la pulgada, el pie. Entonces, como les decía, todo esto trajo consigo bastantes enfrentamientos entre unos y otros, ya que cada pueblo medía de una manera distinta. Entonces, por lo que tuvo que surgir lo que es un sistema estándar que todos utilizaban en distintos pueblos y poder utilizar la misma medida, la misma unidad de medida, y ese fue el sistema métrico decimal. Entonces, este tiene como unidad fundamental lo que es el metro. Imaginen que quieren saber su estatura y la estatura que tienen ustedes. Pueden usar unidades de medidas como son centímetros, metros, pies o pulgadas, que son las unidades de medida que utilizamos mayormente cuando medimos lo que es la altura. Toda aquella propiedad o entidad abstracta que puede ser medida le llamamos magnitud. Son magnitudes, la velocidad, la temperatura, el peso, la altura, la masa del cuerpo, la longitud, la superficie, entre otras. Todo esto lo podemos medir y por eso son magnitudes. Vemos aquí diferentes formas de metro. Por ejemplo, el metro que es utilizado por el albañil, el metro que es utilizado por el carpintero, todos son distintos, pero son el mismo metro. Lo que pasa es que para diferentes oficios se usa una presentación diferente de lo que es el metro. Bien, el sistema métrico decimal tiene como medida fundamental el metro, como decíamos, y para medidas más grandes que un metro utilizan lo que son sus múltiplos, y también para medidas más pequeñas utiliza lo que son sus submúltiplos. Para mayores que el metro utiliza el decámetro, el hectómetro, el kilómetro, y para menores que el metro utiliza lo que son los submúltiplos, decímetro, centímetro, milímetro, etc. Igualmente, aquí tenemos un ejemplo, es un ejercicio que vamos a hacer aquí. Supongamos que quieres medir la distancia de tu casa a la escuela, la distancia que hay desde su casa a la escuela. ¿Qué unidad de medida usaríamos? Exactamente el metro. Pero como quizás la medida de nuestra casa a la escuela es mayor, nos vamos a encontrar que hay más de un metro, entonces utilizaríamos la medida más que el metro, o sea, los múltiplos del metro, y usaríamos lo que son los kilómetros. Bien. También tenemos otra unidad de medida que utiliza nuestro sistema métrico decimal, que es el litro. Este lo utilizamos para medir capacidades líquidas o lo que se llama volumen. Para esto utilizamos el litro, y también tiene sus múltiplos y múltiplos. Para medidas mayores que un litro, tenemos lo que es el decalitro, el hectolitro y kilolitro. Y para medidas menores, el decilitro, centilitro y mililitro.
Por aquí les voy a dejar abajo en la descripción de este video un video sobre el tema para que lo vean y puedan así comprender mejor lo que es este tema del sistema métrico decimal. Ahora vamos a hacer un ejercicio de conversión de unidades. Vamos a convertir lo que es el kilómetro, metros a kilómetros. Por ejemplo, supongamos que cuando hicimos el ejercicio de la distancia de nuestra casa a la escuela, contamos los metros y nos dieron 5.200 metros. Pero como la distancia es mayor que el metro, deseo que ustedes me den eso que le dio esta cantidad en kilómetros. Entonces, ¿cómo llevaríamos esos metros a kilómetros? Fácilmente. ¿Qué hacemos? Vemos cuántos metros hay en un kilómetro y tenemos que en nuestra tabla anterior veíamos que en un kilómetro hay 1000 metros. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sencillo. Para convertir metros a kilómetros, dividimos lo que es la cantidad de metros que queremos convertir entre 1000 kilómetros, entre 1000, y el resultado es la cantidad de kilómetros de distancia. Entonces, en 5.200 metros tenemos que hay 5.2 kilómetros. Igualmente, lo hacemos con los litros. Si queremos convertir litros a mililitros, simplemente, que es una unidad submúltiplo de litro, entonces simplemente tenemos que multiplicar la cantidad de litros por la de mililitros. 5 litros por 1000 mililitros nos daría que hay 5.000 mililitros. Tenemos aquí algunos ejercicios para convertir. Espero que los conviertan en sus casitas y los socializaremos en nuestra próxima clase. Nos vemos, cuídense mucho.